Hola, quiero comentar algo. am, Creo que la experiencia, algo que caracteriza la experiencia ordinaria o humana, la llamada normalidad, es que está todo el tiempo, todo su potencial de su potencial de manifestarse no como su peor pesadilla o su peor parodia, eh, está como todo el tiempo cancelado o reducido o sesgado o restringido fuertemente por una especie de evento cognitivo que ocurre todo el tiempo, continuamente. Es como si si tuviéramos algo así como frames, como cuadros de conciencia, como las películas que tienen o el video que tiene 30, 60, 120 cuadros por segundo. Es como que si estuviera capturado por un proceso de cerramiento. Esto es algo que parece que es naturalmente necesario. Es como lo que en psicología cognitiva es el proceso de la interpretación. En filosofía, en nuestra vida, sabemos que de todo sentimos o explicamos que de toda una potencialidad enorme de experimentación y de interpretación captamos y conectamos, establecemos una especie de conexión narrativa entre lo percibido y creemos en eso. Esto es muy sutil pero muy potente a la vez y es muy importante notarlo. Es una de las cosas, creo que como enseñanza de eh, de un conocimiento esencial, crucial, humano, es muy importante y suele estar en las transmisiones de conocimiento espiritual, llamémoslo, pero a veces muy disimuladamente, con un montón de simbología religiosa, y a veces es muy difícil acceder operativamente a este conocimiento, ¿no? Y esto es un proceso que ocurre a cada momento de conciencia en el que toda nuestra percepción es como colapsada, usando una analogía de todo este tema de la física cuántica y eso, ¿no? Que un campo, eh, pero esto es muy importante, ese campo es infinito porque es interdependiente con absolutamente todo, pero hay como, no es un gas, no es un mero gas que nosotros humanos lo arbitrariamente lo construimos en algo totalmente limitado y que tenemos que volver a ese gas primordial. No se trata de eso. La manifestación tiene una potencialidad de manifestación. No estoy hablando de un gas inerte. La vitalidad tiene una manifestación mucho más pluridimensional y sinérgica que lo que nosotros percibimos. Nosotros percibimos una fotocopia, es como si cada momento de percepción nuestro sistema cognitivo lo transforma en una fotocopia. Imagínense si viéramos un día en una oficina solamente a través de lo que ocurre en la fotocopiadora. Es un ejemplo un poco tonto, pero ese es el grado de ridiculez de nuestra percepción. No significa que sea erróneo. Lo que se pone en la fotocopiadora, entre comillas, es algo. O sea, no se trata de que la percepción es totalmente eh, eh, un invento absoluto. Hay una cierta isomorfismo con el proceso de esta potencialidad de manifestación, pero los grados de riqueza
y de brillantez y de radiancia. Estas son palabras que se usan mucho en las transmisiones esenciales y son parte de la poética de la transmisión, pero esa poética no es un... está señalando algo. Es muy difícil de señalar porque generalmente cuando alguien describe algo, un objeto de la conciencia ordinaria, después el sujeto ficticio interno quiere completarse ficticiamente poseyendo ese objeto y esas características, como si las digiriera. Pero esto no es así. Este es uno de los grandes temas. Entonces, la potencialidad de la manifestación en cada momento, porque hablamos de la potencialidad de la manifestación y parece que estuviéramos hablando de, no sé, un agujero negro, una galaxia. Esto ocurre en cada átomo de la existencia y en nosotros como puntos de conciencia o campos de conciencia. Pero el problema, entre comillas, y esto es muy importante porque en todas las tradiciones, en las enseñanzas, siempre es como todo es sagrado, todo es divino, pero, y siempre viene el pero. Y ahí eso es introducido de maneras diferentes. Algunas tradiciones tienen mitologías como la caída, el jardín del Edén, la rotura del árbol cabalístico, distintos tipos de cosas, que es la explicación de por qué en este arco narrativo, por qué las cosas están mal. Como en toda historia, vieron que en las historias generalmente hay una presentación de una situación, algo parece romperse o dañarse, y luego todo lo que pasa para ver si eso se resuelve o cómo eso se resuelve. Las historias son una manera muy potente de transmisión de conocimiento entre los humanos sobre de qué pasa con el cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es? Las historias pueden ser usadas como la música, puede ser usada para crear un poco de tensión y una resolución, y todo vuelve al jardín del Edén, todo este tipo de narrativa en cualquier cosa, en las películas, en las parejas, en las amistades, en la política, son ficciones. Los jardines del Edén no existen tal como... es como una parodia de la condición natural de la realidad, esa radiantez que muchas veces incluso recordamos como elusivamente de la infancia, no estaba en la infancia a diferencia de otras cosas, está en cada momento. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que en este momento no podamos notarlo? Sí lo notamos en la forma de las intensidades emocionales y sensoriales, sensibles, que experimentamos en cada momento. El problema, y ahí viene el problema, desde esta visión, es que a ese oleaje de vitalidad le ponemos encima una capa, estoy usando una analogía, una capa, no es literal, una capa de historia. Y decimos, esto es esto. Esto es esto, se produce por esto, y si quiero que esto vuelva, tengo que volver a hacer esto. ¿Se dan cuenta de esto? Esto ocurre a cada momento, a velocidad de nanosegundos. Continuamente hay un proceso de cancelación del campo de experiencial. Eso es una de las formas de narrar lo que, por ejemplo, en el Dharma se llama ignorancia. Marikpa en tibetano quiere decir ma es una negación y rikpa quiere decir conocer, notar. Es como gnosis en griego, es un conocimiento, pero a lo que se refiere es a esto, a otra forma de decirlo en tibetano es ye, ye es primordial, incondicional, fundamental, primordial, y ye es conciencia. Es esta conciencia básica, incondicionada, que es la naturaleza de cada momento, pero aún así no lo notamos. ¿Cómo es que no lo notamos? Sí lo notamos porque lo somos. Ese es el punto del giro que implican estas enseñanzas. Sí lo notamos porque lo somos. ¿Cómo no lo vamos a notar? Lo que no hacemos es interpretar, nuestro campo de conciencia en general está reducido, estrechado, y funcionamos, como decía en otro video, como una especie de chat GPT, que puede narrar, palabrar las cosas, pero
no hay conexión. Es muy impresionante, es un poco aterrador a veces. No hay mucha conexión, depende del caso, depende de la situación, la persona. No hay mucha conexión entre cuerpo, experiencia sensorial, energía, respiración, vibración vital y mente. Obviamente los tres son lo mismo, pero en el registro consciente esto es muy difícil de señalar, pero es un señalamiento indirecto, no es una cosa lo que estoy diciendo. Volviendo a lo que estaba señalando al principio, es muy importante, o mejor dicho, una práctica, o toda forma de práctica en algún momento consiste en notar, aunque esto no puede forzarse, pero notar este continuo cancelación, este continuo colapso, usando el lenguaje cuántico, este continuo colapso de la onda del campo, continuamente lo colapsamos y lo localizamos y pensamos que esa es la única manera de vivir. Este es un gran problema porque estas enseñanzas, este conocimiento tiene implicaciones existenciales, vitales, muy fuertes para el cotidiano. Y una de las grandes resistencias que tiene nuestro ego-mente es: así no se puede vivir. La vida no es esto. La vida es la historia que yo tengo al respecto, y es una conclusión que saqué en alguno o en algunos momentos de mi vida para obviamente sobrevivir, protegerme, y esto es así. Si cuestiono esto, si abro algo que no esté en ese guión, esto es una sentencia de muerte, o de soledad, o de locura, o de aislamiento, o de fragmentación, o alguna de estas variaciones. Si abro esto, nadie me va a querer, me voy a volver loco, me voy a morir, me voy a quedar solo. Y es tan ridículo esto, porque esa precisamente es la puerta al proceso de notar que la interconexión esencial, crucial, vital es inevitable. No depende de que hagamos tal o cual cosa. Esto es complejo, todas estas cosas no son complejas, son sutiles, porque depende cómo uno lo escuche y lo que quiera leer en eso va a interpretar cosas diferentes. Por ejemplo, muchas enseñanzas tienen consejos sobre qué hacer y qué no hacer. Pero esto no significa de que si yo hago lo que me recomiendan no hacer, soy malo y no merezco eso. Sigo siendo parte de ese campo, es como si fuera... por eso en algunas tradiciones, por ejemplo en el cristianismo, la imagen es la del Dios Padre, o podemos hablar de Dios Madre si quieren, o Dios Padre Madre. Cualquier cosa que haga un hijo o hija podrá disparar efectos diferentes en una familia, pero nunca hace que ese niño o ese hijo o hija deje de serlo. Y en realidad en el amor básico de un padre o madre es básicamente imposible, a pesar de que muchas veces el dolor, el enojo, lleva a muchos padres o madres o hijos a decir: yo no soy más tu padre, no soy más tu hijo, no soy más tu... Y justamente, ¿por qué es tan terrible esa declaración? Porque va en contra de lo que está en la naturaleza. Aparenta ir, es obviamente una ficción para producir para herir al otro, para hacerle o que deje de hacer algo. Pero es absolutamente imposible salirse de de este campo de participación, de este campo de vitalidad, de este campo de interdependencia. Eso es lo que eh, en el eh, en el Dharma budista significa bodhicitta. Bodhicitta significa la conciencia, la mente despierta que reconoce esa interdependencia profunda, vital. Entonces es crucial en la práctica notar este continuo colapso ilusorio, porque nunca colapsa realmente, y dónde, en qué espacio ocurre ese aparente colapso. Esto es fundamental.